El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:06 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los aportes, por los mensajes, por la interacción de nuestra amable audiencia a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos en vivo por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM, también sus comentarios bien recibidos a nuestra cuenta Twitter, @aprimera_hora_s. Recordar también a nuestra audiencia que nuestro programa completo, nuestras opiniones, nuestras entrevistas, ustedes las pueden observar. Si no las escucharon completas, si no tuvieron tiempo, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de A Primera Hora. Tienen varias posibilidades para seguir junto a nosotros. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Inti Gronever. Es PhD en Ingeniería de Diseño e Innovación. Su temática es crear ecosistemas de innovación y es justamente su rol, sus opiniones que han logrado que Inti tenga en los últimos tiempos un papel protagónico en estos temas asociados a la necesidad de cambiar nuestra calidad de vida y, por cierto, el cuidado del ambiente. Inti, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días. Fabricio, un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Gracias. ¿Qué es esto de los ecosistemas de innovación? Es una temática que nace a raíz de cómo innovan las sociedades. Hace varias décadas la innovación era individual. Había una persona que se podía estar en un garaje y producir algo que terminaba siendo una empresa, pero ahora es más distribuida. Entonces se necesitan instituciones, entre ellas el gobierno con políticas públicas, con fondos no reembolsables, instituciones incubadoras o aceleradoras que tienen que estar conectadas a las universidades para proveer tecnología, para que se puedan hacer prototipos, y instituciones que proveen capital de riesgo. Todas trabajando en sincronía bajo un propósito que es reducir la tasa de fallo de los emprendimientos y aumentar su crecimiento. Entonces ese es el famoso ecosistema, un conjunto de entidades que buscan eso, que haya una reducción de la tasa de fallo de los emprendedores y que crezcan más para que produzcan empleo. Con base en eso, ¿cómo ve usted el texto finalmente aprobado por la Asamblea Nacional de esta nueva ley de emprendimiento e innovación? Bueno, en resumidas cuentas es importante primero que haya sido aprobada por unanimidad. Creo que da un mensaje en el cual demuestra que incluso la clase política, el sector privado también, está empezando a darse cuenta de que el potencial desarrollo del país ya no son solamente las ideas de que o el Estado tiene que dirigir el desarrollo a través de los impuestos y haciendo obra pública. Sabemos que esto tiene variaciones por choques externos, como el tema del cambio del valor del barril de petróleo, nos ha pasado ya varias veces, o el tema de que el sector privado, las grandes empresas, son las que tienen que hacer el desarrollo con el teórico, la reinversión que se habla. Ambas no han funcionado, entonces hay un punto medio que puede ayudar a que haya esa diversificación, que es apoyar al emprendimiento. Entonces, en ese sentido, que haya esta aprobación es un mensaje fuerte. Ya entrando en materia del contenido de la propuesta de ley, va mucho hacia el tema de simplificación del proceso de cómo ser un emprendedor, desde la creación de la empresa hasta cómo cerrar la empresa, y el tema de contrataciones. Tiene un tema de instar para que haya más educación sobre el tema, pero quizás la parte fundamental es la creación del CONEI, que es este Consejo de Emprendimiento e Innovación, que va a ser el llamado a raíz de que se apruebe, a empezar a generar las pautas, ya las directrices de cómo empezar a volver más sólido el ecosistema de emprendimiento e innovación nacional. Pero, ¿qué se entiende por emprendedor? Un emprendedor, a ver, hay gente que reduce a la mínima expresión el tema del emprendimiento. Dicen, una señora que vende hot dogs en una esquina ya es una emprendedora. ¿Es una emprendedora o no? Así es. Sí, ¿Se le puede llamar emprendedora? Por supuesto. El emprendimiento es algo que se viene estudiando desde la parte académica más de 40 años. Hay un sinnúmero de estudios del tema de varias ramas, ¿no? Entonces el concepto está técnicamente definido. Un emprendedor o un emprendimiento es una institución que está buscando generar un modelo de negocio que le permita sostenerse en el tiempo y crecer. Eso es un emprendimiento. Hay ciertos tipos de emprendimiento, un emprendimiento que es enfocado meramente a la parte comercial, como el que tú mencionas, y hay otros emprendimientos que se llaman dinámicos, que tienen un componente de innovación. Innovación son invenciones comercializables.
Entonces, hay distintos tipos de emprendimiento. El que tiene el componente de innovación, de acuerdo a las estadísticas, tiende a crecer más, tiene mayores posibilidades de desarrollo. Es hacia donde deberían apuntar los ecosistemas. Y en el país tenemos mucho de este componente de innovación, emprendimientos en innovación, ¿o no todavía? No todavía. Lo que sí existe es capital humano. Ya está empezamos a ver cosas como, por ejemplo, la semana pasada, el premio que yo gané como inventor del año en el 2018, es parte de la lista de innovadores menores de 35 años. ¿Usted qué inventó, Inti? Unas turbinas que son capaces de extraer material plástico de los ríos para evitar que lleguen a los océanos. La semana pasada, en la misma lista, esperemos que también ganen las nominaciones más altas, 3 ecuatorianos salieron ya parte de la lista 2019 de innovadores menores de 35 años. La primera vez que tenemos 3 en la lista. Entonces, es un reflejo de que el capital humano ecuatoriano está mejorando. Estamos teniendo ya iniciativas que incluso se empiezan a hacer vistas a nivel latinoamericano. Lo que hay que hacer es que el ecosistema esté listo o preste las condiciones para que estos emprendedores puedan escalar sus negocios y generar empleo. Estas turbinas que usted inventó, ¿se han comercializado? ¿Han tenido el apoyo del sector privado? ¿Cómo se las ha traducido y en la práctica? Bueno, nosotros, la empresa está en Reino Unido. Yo radico en Londres. Vengo una semana al Ecuador 3 en Reino Unido. Somos 15 personas ya en este emprendimiento tecnológico. 7 están acá en el país, 8 allá. Y después de 2 años y medio nosotros tenemos ya sistemas, prototipos en ambiente controlado a escala, que son los que vamos en el siguiente paso, ojalá este año, a implementar aquí en el país. Hemos escogido el Ecuador como potencial para nosotros empezar a implementar la tecnología, no por falta de oportunidades. Tenemos a la cola 8 países que quieren que nosotros vayamos con nuestra tecnología. Y aquí en el Ecuador todavía no se ha logrado aplicar. No todavía. Nos ha tomado más tiempo del que esperamos. Pero sí se puede aplicar en el Ecuador. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Lo que podría lograr, pongamos el caso de Quito, por ejemplo. Los plásticos o todo lo que la polución plástica, todo lo que botamos en la calle, todo lo que no tratamos de buena forma, por el viento, por las lluvias, termina en los ríos. Todos estos ríos, en el caso quiteño, van a desembocar en el Guazabamba. El Guazabamba se vuelve el lugar donde hay la mayor cantidad de concentración de todo el material que sale de la ciudad. Entonces nosotros vamos a implementar un sistema ahí que va a parar el flujo de plásticos antes de que siga viajando aguas abajo hacia Esmeraldas, luego al océano y luego hacia Galápagos. Y en ese sentido poder generar datos también. Y en base a esos datos generar política pública para enfrentar el problema, no a ciegas. ¿No se ha generado política pública en ese sentido en el Ecuador? No. Incluso a nivel global, el tema de polución plástica, cuando vemos la tendencia por ejemplo, la reducción de plásticos de un solo uso, no se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta de porcentajes de esos plásticos de un solo uso. Entonces, instituciones internacionales como la Fundación Ellen MacArthur de Reino Unido, ellos proponen que se empiece a generar datos y en base a esos datos definir cuáles son las acciones a tomarse. ¿Podríamos asociar este tema que usted está señalando a este concepto denominado economía circular? Claro que sí. Economía circular, en resumen, es desperdicio cero. Eso es lo que significa. El mundo en la actualidad vive una economía lineal. Producimos, consumimos y arrojamos. Claro. En el caso, volvemos al Ecuador, el 80% va a botadero cielo abierto, lo otro es meter debajo de la alfombra, que es de enterrar. La idea es que pasemos de esa linealidad a poder generar una economía circular. Pensar más qué pasa una vez que consumimos un producto, qué hacer con ese material. O incluso a veces desde la fase inicial del diseño, repensar el diseño del producto para evitar que termine en un botadero. ¿El diseño o el material con el que se hace el producto? Ambas. Hay ciertos productos que, por ejemplo, por su diseño se vuelven difíciles de reciclar. Hay otros que por su material también pueden ser difíciles para ser reciclados. Pero si hablamos de plástico o vidrio, esos sí son reciclables. Depende del tipo de plástico. Ya. Hay varios tipos de plástico. Una botella plástica reciclable. Una botella el material es el PET. Entonces tiene un cierto porcentaje, que es reciclaje también, eso hay que mencionar. Reciclaje es, si era una botella, volverle a hacer botella.
eso es reciclar. Si es que de ese material de la botella hacemos otra cosa, ya no es reciclaje. Eso se llama un reproceso o un reuso de la materia prima. En ese sentido, por estándares internacionales, no todo el plástico que sale de la botella puede volverse a ser botella, porque hay un tema de grado alimenticio. Entonces, en realidad, no toda la botella puede ser vuelta a su mismo producto inicial. Va a tener que tener otras funcionalidades. ¿La economía circular implica reciclar o el reciclaje es parte o una de las partes de la economía circular? Es una de las partes. ¿Qué más se entiende por economía circular? Es pensando en esta visión de desperdicio cero, es pensar cómo logramos ese objetivo bajo varias premisas. Entonces una puede ser, la primera y la más recomendada es el reciclaje. La segunda, si no podemos reciclar, tenemos que reprocesar el material, la materia prima, hacer otras cosas con ese material. Un nivel más abajo es los sistemas de producción de energía. Entonces, si ya no pudimos reciclar, si ya no pudimos reprocesar esa materia prima, hay que buscar cómo producir energía. Se puede producir esto con los productos. La idea es, o incluso en ciertos casos, volvemos al rediseño, la remanufactura. Entonces, todos estos reprocesos, por así llamar, enfocados a que no haya basura al final de la cadena. ¿En el mundo hay muchas experiencias de economía circular o todavía es incipiente, Inti? Los países nórdicos, europeos, están bastante avanzados. Tenemos el caso de Suecia, el caso de Dinamarca, que han avanzado a pasos agigantados en la última década. No por una moda, ni mucho menos, sino por necesidad. Claro, el mundo necesita tornarse circular. Si es que no adoptamos este cambio, pongamos el caso ecuatoriano, por ejemplo, cambiemos del concepto de circularidad a otra cosa, que es el tema de los desechos que terminan en los ríos. Los ríos ecuatorianos están totalmente destruidos. A veces se escuchan los debates que dicen la minería destruye las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas ya se encuentran destruidas. Hay que ver por la contaminación. Así es, de los ciudadanos. Porque todo lo que sale de las ciudades, las aguas servidas, van sin filtro hacia los ríos. Más del 85%. El resto, hay muy pocas ciudades. Cuenca, por ejemplo, tiene una de las pocas plantas de tratamiento de aguas servidas. Quito tiene una muy pequeña en la parte sur y está pensando el futuro poner Vindobona. Pero en realidad, los ríos ecuatorianos están ya destruidos. El tema es cómo agravar. Entonces ahí viene un concepto de circularidad. Entonces, ¿cómo generar las actividades humanas sin tener una afectación final, por ejemplo, hacia los ríos? Ahora, también yo me pregunto que en el caso ecuatoriano, creo yo que estamos años luz de eso, porque, por ejemplo, hace algunos meses una autoridad del Ministerio de Ambiente nos decía aquí en estos micrófonos que el 50% de los 221 municipios que tiene el Ecuador sigue teniendo botaderos de basura a cielo abierto. Así es. El otro 50 ya tiene otro mecanismo de tratamiento. Pero si hablamos que la mitad de las municipalidades tiene botaderos a cielo abierto, todavía están muy lejos de ir en el camino de la solución para el problema que estamos enfrentando. Es correcto. Y el problema es que no tenemos alternativa, ¿no? O sea, ya estamos viendo, a veces entendemos como una de las problemáticas del cambio climático. Pero también hay que pensar qué estamos haciendo nosotros como país. Yo no pienso que si la tendencia continúa en 10 años, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las áreas costeras del país si seguimos arrojando la cantidad de contaminantes? Entonces, ya no se vuelve un tema de una moda, es una necesidad social. Y el Ecuador en la próxima década tiene que empezar a apuntar su visión de desarrollo a un desarrollo más sostenible. No podemos seguir avanzando en este... Bueno, ahora ni siquiera estamos pudiendo progresar, pero ahora hay otra arista que hay que considerar, que es el tema de la sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Es justamente evitar las afectaciones a nuestro medio ambiente. Ahora, en los últimos tiempos mucho se habla de que, a ver, dentro de estos debates respecto del uso del plástico, por ejemplo, vamos a lo biodegradable. Hay supermercados que incluso hoy tienen unas fundas que dicen ahí funda Oxxo biodegradable o cosas así. ¿Qué significa eso? ¿Es un concepto adecuado? ¿Está adecuadamente además aplicado en el Ecuador el uso de lo biodegradable? Creo que hay mucho por aprender del tema. La Oxxo biodegradación depende mucho del polímero, del componente del cual se crea la funda. O sea, han habido ciertos casos a nivel europeo que los productos Oxxo biodegradables han sido eliminados porque generan microplásticos. Desconozco el caso de las fundas de los supermercados aquí, claro. Correcto, pero lo importante es que a veces
a veces usamos ciertas palabras para tratar de describir un producto, tratar de conectarle hacia las ideas de la economía circular, de la sostenibilidad, pero se necesitan controles. Entonces habrá que ver el componente químico que se tiene en estas fundas y ver qué tan biodegradables en realidad. La biodegradación es que una vez que el material se empieza a degradar, no genera una afectación medioambiental. Pero para eso se requieren plantas de compostaje. Dependiendo del producto. Y aquí en el Ecuador creo que no hay plantas de compostaje, ¿usted? Bueno, estamos en el Ecuador en el tema de reciclaje en general, nosotros reciclamos menos del 3%. Es una barbaridad, una cosa pequeñita. Sí, entonces... No tenemos cultura de reciclaje. Es así, no hay cultura de reciclaje, no hay los sistemas para reciclar tampoco. Es un tema preocupante. No hay política pública, una política pública real, aplicable, amigable, masiva en ese sentido. Creo que la oportunidad de mejora ahí es una política que sea sostenida, que tenga un tema de verlo en el mediano y en el largo plazo. No creo que eso haya existido, creo que siempre ha habido un tema de variaciones y eso no permite el tema de progreso en varios temas, ¿no? Incluso en este tema que estamos hablando de cómo minimizar el impacto medioambiental. Acá me piden que le pregunte a Inti Gronever, que nos visiten esta mañana, científico ecuatoriano, ¿cuál es la opinión de nuestro invitado sobre el uso de las llantas para la elaboración de bloques y de su trituración en canchas sintéticas? Qué buena pregunta. Yo no sabía este detalle, pero me pregunta José Antonio Sánchez, me escribe y me pide que le preguntemos esto. No, y es un ejemplo de la creatividad del ecuatoriano. Yo me sorprendo muchísimo viendo los comentarios de las personas con sus ideas de innovación, ¿no? Ojalá el ecosistema algún día les dé fondos para que puedan salir adelante. En este caso, yo vi un tema similar de hecho en España, que se empieza a hacer ese reproceso. Lo que tiene que verse mucho es el tema de la tecnología. Si mal no recuerdo, no es mi área de expertise, pero el tamaño de grano resultante para la cancha es importante, porque si es muy pequeño el viento se lo puede llevar y puede generar un impacto. Entonces depende mucho el tema tecnológico, pero es una buena idea. Es una de las necesidades que tiene el país. ¿Qué hacemos con las llantas una vez que usamos? De todos los vehículos, por ejemplo. Entonces se necesitan esas ideas. Hay toda una oportunidad de empezar a generar emprendimientos con el reproceso de la materia prima. Uno, por ejemplo, acá en el Ecuador se encuentra con las vulcanizadoras, y hay vulcanizadoras que tienen X cantidad de llantas ahí que ya no están en uso, pero las tienen ahí, arrumadas en la vulcanizadora. ¿Qué se hace con eso? Este puede ser un ejemplo. La llanta, poniendo el ejemplo, el producto es un producto mixto que tiene incluso componentes metálicos internos. Es empezar a... Yo a veces pienso que vivimos en un oscurantismo tecnológico, que de alguna forma los gobernantes se olvidan de cómo el mundo crece, ¿no? Y no solo fuera de la burbuja ecuatoriana, sino nuestros vecinos. ¿Cómo están ellos ya empezando a generar estas nuevas tecnologías? O sea, hay que apostar al capital humano ecuatoriano. Es fundamental proveerle las oportunidades para que pueda desarrollar tecnologías como este ejemplo. Y hay muchísimos. No es falta de ideas, es falta de recursos. Y también de interés por parte del sector público y del sector privado. Así es. Y ¿estamos despertando ese interés o no? Creo que sí. Si volvemos atrás con la idea de la ley del proyecto de ley aprobado por la Asamblea y que haya sido por, como decíamos, unanimidad. Uno entendería que de allí se va a generar una política pública. Exacto. De largo aliento. Es correcto. Es el camino a seguir. Las sociedades, pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos hay muchas empresas que nosotros hace 15, 10 años ni siquiera sabíamos que existían, ni siquiera existían. El 60% de las empresas nuevas de las 500 más grandes de Estados Unidos son creadas en menos de 10 años. Entonces el mundo apuesta ahora a esta innovación distribuida, hacia el emprendimiento tecnológico. El Ecuador se está recién subiendo a entender este tema, algo que ya viene pasando por varias décadas en otros países, por varios años de nuestros vecinos, y el Ecuador recién se está dando cuenta de que esta es una alternativa de crecimiento para poder generar empleo que tanta falta nos hace. Mañana entiendo que usted va a participar de un foro en la Asamblea Nacional sobre Economía Circular. Se anuncia la presencia del señor vicepresidente de la República como parte justamente de estos diálogos. ¿Hacia dónde apunta ese foro? Entiendo que la propuesta que se propone por la señora asambleísta Elizabeth Cabezas es el generar un proyecto de ley
proyecto de ley de economía circular, lo cual es como yo menciono, sí es una necesidad. Ya no hay el tiempo de las economías lineales a nivel mundial, está contado, no podemos generar un desarrollo lineal porque tiene una afectación medioambiental. Va a ser algo muy interesante, que tiene que haber una conexión con la academia, con varias personas, porque puede ser el punto inicial para transformar, para empezar a generar los hitos de esta transformación que necesitamos. Correcto. Inti, gracias por el tiempo. Una vez más, felicitaciones. Creo que es la segunda vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo y realmente es muy interesante sus aportes, muy valiosos y sobre todo nos permiten despejar un poquito la mente sobre cosas de las cuales el Ecuador ya tiene que comenzar a debatir, que son estos temas asociados a la innovación, el emprendimiento, la economía circular, etcétera. Gracias, Inti, por los aportes y por la gentileza. Muy amable. Muchas gracias, un honor. Gracias al científico Inti Gronever, aquí en A Primera Hora, 8:26.